vamos a hablar con Juan Ignacio Weinberg, que es uno de los abogados que tiene Palito de Abico. Juan y Sebastián Carbone y Daniel Cerolera te saludan. ¿Cómo andás? Hola Seba, hola Pipu, ¿cómo están? Bien, bueno, dame tus sensaciones, Juan, y de lo que pasó el viernes. Bueno, nosotros un poco con la recusación que habíamos realizado sobre el doctor Vasalo, un poco ya veíamos que la cancha no estaba equilibrada, sino que estaba un poco inclinada en contra nuestra. No nos imaginábamos, respecto de los otros dos integrantes, que iban a acompañar un fallo que creemos totalmente equivocado. A ver, Juan, y contá para quienes no conocemos en profundidad, ¿cómo es? ¿Hay un juez que arma el fallo y el resto lo acompaña? ¿Se vota? Digamos, ¿es cada uno un voto? ¿Cómo se resuelve? Vamos a explicar desde cero, sí. Haciendo honor a este programa. Desde cero nosotros advertimos, vamos a poner una metáfora futbolística porque si no, la gente no entiende lo que es recusación, excusación. Sí. Una de las características que tienen que tener los jueces es la misma de los árbitros, ser imparciales, no estar ni al lado de Boca ni al lado de River. ¿Estamos? Uh-huh. Ahora resulta que nosotros visualizamos que previo al partido el árbitro estaba en una movilización de River gritando, vamos a decir, contra hincha de Boca. Sí. ¿Está? ¿Qué es lo que pasó en la nota del diario El Argentino? Ajá. Donde dice que el doctor Héctor Domingo Vasalo fue y participó de una marcha, cuestión que él no niega, sino que reconoce cuando habla, sí, reconoce haber ido a la marcha, y que se emprendieron cánticos contra Mauricio Abico, contra el barrio náutico y contra Mauricio Abico. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Che, este árbitro no puede participar de nuestro partido. ¿Por qué de River? ¿Está? O tenemos temor de que cobre para River. Sí. ¿Se entiende? Bueno, cuando yo digo acompañar, es que una cuestión tan evidente y tan sencilla como te lo estoy explicando a vos, no, los otros dos integrantes del tribunal, tanto la doctora Cedrés como el doctor Pablo Ledesma, creyeron que no estaba suficientemente acreditado fácticamente, uh-huh, para traducirlo, no logramos probar en los hechos todo lo que decía la nota. ¿Está? Sí. Como si una nota del diario El Argentino del 2016, ¿no es cierto? Cosa que nosotros no pudimos intervenir, modificar, crear esa nota, imaginarnos nada, o sea, algo que era totalmente objetivo, se tomó como algo que no alcanzaba justamente a probar de que había un temor fundado de parcialidad. ¿Estamos claros? Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros conocíamos, empezamos a leer el fallo, dijimos, esto obviamente que no tiene un final feliz. Y no solo por eso, sino porque los dos integrantes hicieron causa común, ¿no es cierto? Diciendo, y nosotros también nos sentimos agraviados por lo que dice. Y lo que nosotros estábamos diciendo con el doctor Carraza es decir, nosotros queremos un tribunal imparcial, sí, que no juzgue ni para Boca ni para Está River. bien, pero a ver, Juan, vos que decís que los otros dos integrantes del tribunal, que son Martina Cedrés y Pablo Ledesma, a partir de lo que ustedes plantean contra Vasalo, sí, ellos lo que dicen es que se sienten también cuestionados. Exactamente. Uh-huh. Cuando la cuestión nosotros aclaramos, fue una recusación muy respetuosa, porque sí, nosotros dijimos de que no estábamos juzgando sobre el fondo de la cuestión, sobre cómo se iba a pedir, sino antes de que se pida, le pidábamos, porque una de las funciones de la justicia es generar credibilidad a la gente. Es decir, tienen que estar totalmente vinculados de la causa, ser un tercero imparcial que no tiene nada que ver con la discusión, justamente para que la gente les crea. Entonces, lo que se generó es lo inverso, una sentencia en donde la gente no cree lo que dicen los jueces, producto de este vicio inicial. Esto es lo primero que tengo que decir. Entonces, cuando vos me preguntás,
¿Cómo te sentís? Y no es nada agradable, vamos a decir, que no hay que ser juzgado siendo de Boca, que te juzga un árbitro de River, y encima que los jueces de línea hagan causa común con los... Ahora, con el te incito en la pregunta, Juaní, ¿eso es una votación? Digamos, ¿cómo se llegan a tomar la decisión? Bueno, hay varias maneras de tomar la decisión. ¿Tá? Uno puede hacer un voto personal, es decir, cada uno diga, bueno, se va Carbone, le toca votar, falló a favor de Boca. Viene Juan Ibender y dice falla a favor de River. Y el tercero falla a favor de tal. O sea, personalizando el voto, explicando quién vota qué cosa, sus argumentos en particular. Lo que se eligió justamente por parte del tribunal es votar de manera impersonal, es decir, no aclarar quién dijo cada cosa. Ajá. El fallo es y lo suscribimos los tres y no sabemos qué razonamiento hizo Basalo, ni qué razonamiento hizo Cedré, ni qué razonamiento hizo Ledesma. Digamos, es unánime, Juaní. Sí, por supuesto que es unánime. Sí, es unánime. Pero está votado de manera impersonal de tal forma que uno, cuando lo recusó, no pueda distinguir que esto lo puso Basalo, esto lo puso Cedré, esto lo puso Ledesma. ¿Para qué está hecho impersonal el fallo? ¿No es cierto? Para que nosotros, para quitarnos el argumento, que en definitiva nosotros vamos a repetir y vamos a decir, ¿vieron? Y lo que nosotros decimos, tenemos razón. Entonces, claro, estas son las tretas judiciales. También podrían haber utilizado otra. Te cuento qué es lo que pensamos también. Que vote Cedré y Ledesma y Basalo se hubieras tenido. Nunca íbamos a saber lo que pensaba Basalo de esta cuestión. Al hacerlo de forma impersonal, lo que vos decís es que en el fallo nunca se explica y podría haber sido esto, que hubiera habido dos votos y que Basalo se hubiera tenido que votar o a su favor o en su contra. Claro, hay maneras de no poder darle al litigante la explicación de quién pensó cada cosa. ¿Ah? No, dice, nosotros esto lo pensamos, en realidad de manera global lo pensamos los tres. ¿Está? Un fallo unánime, pero que no distingue quién votó qué cosa. ¿Está? Ahora, Juaní, si distinguido quién votó qué cosa, hubiera sido diferente. En el fallo habla de no darle lugar, bueno, primero la recusación a Basalo, después de no darle lugar a la impugnación de Julio Majul por ser un ciudadano común. Sí da lugar al caso a la impugnación de Posadas, a dos ciudadanos que son militantes del PRO y a la apoderada del Partido Libertario. Y lo que argumenta es que no existe, que Davico no reside en Gualeguaychú, que a partir de su intendencia está demostrado, de su intendencia en Pueblo Belgrano, que él vive en Pueblo Belgrano, que pasa sus días allí, que no está acá y que por eso incumple con los 4 años de residencia inmediata en Gualeguaychú. ¿Vos eso qué es lo qué opinión tenés? Que hicieron una ensalada Waldorf de conceptos el tribunal o la Junta. Una cosa es el domicilio, que es un concepto normativo, es decir, que está en la ley, que es una cuestión conceptual, que se significa jurídicamente domicilio, y otra cosa es la residencia, que es una cuestión de hecho, de probanza material de los hechos de donde efectivamente reside. Sí. Por ejemplo, te lo explico así para que la gente lo entienda. La ley establece que el domicilio de los funcionarios públicos, que es lo que dice la sentencia, es el lugar donde ejerce el despacho de sus funciones. Es decir, Martín Piaggio tiene domicilio en Irigoyen 75, Davico tiene domicilio en Ipre 152. Pero, ¿cuál es esa característica de ese domicilio? Que es un domicilio forzoso. Es decir, no hay voluntad de la persona de decir yo vivo acá. ¿Está? Sí. Que lo impone la ley sin intervención de la persona. ¿Está? ¿Y para qué ese domicilio? Para que cuando uno quiera notificar algo relacionado con la función pública, lo haga en ese domicilio y no se equivoque, no tenga que andar averiguando dónde vive el intendente. ¿Está? Bueno, esa ficción legal que se crea a esos efectos lo utilizan diciendo, che, esto indica que Davico tiene que vivir necesariamente en Pueblo Belgrano y no puede vivir en Gualeguaychú. Que Piaggio tiene que vivir justamente en Gualeguaychú y no puede vivir en una ciudad que es colindante.
Esto realmente es un desacierto, pero muy, te diría, grosero desde el punto de vista jurídico. Entonces, obviamente, cuando uno confunde los conceptos, donde empieza en la construcción de un edificio algo que está construido sobre barro, obviamente que el edificio después, cuando uno tiene que entrar en todos los considerando, en todos los razonamientos posteriores, se cae. Porque, por ejemplo, yo te digo, con esta cuestión de esta interpretación de la ley de que el domicilio forzosamente está allá, en Pueblo Verano, omitieron analizar toda la prueba que nosotros presentamos, diciendo, no, acá Palito viene de acá. Y es más, yo voy a decir algo, nadie sabe las razones por qué se pide la residencia. Si hubieran ni siquiera agarrado un libro de historia, los magistrados que agarraron el fallo y que dictaron ese fallo tremendo, sin entender las razones históricas de la residencia, se darían cuenta de que estaban equivocados. ¿Vos sabés cuál es realmente la génesis histórica de la residencia? No, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, te lo voy a contar. Si tienes 5 minutos de tu tiempo. Sí. Existían acá en Entre Ríos, mira lo que te digo, no nos vamos a otra provincia, a otro país, nada. Acá en Entre Ríos, en Paraná, cuando se sanciona la primera constitución, en el año 1853, existieron lo que se llamaron, como una cargada, como algo peyorativo, los alquilones de Urquiza. Muchachos, lean los alquilones de Urquiza antes de fallar. ¿Qué pasa? Como las distancias eran enormes entre la capital y las provincias no llegar a un lugar, demoraba un año, no es como ahora, en carreta y en caballo. Entonces las provincias elegían alquilar o pagar los servicios de una persona que representara a la provincia en el Congreso de Paraná, que estaba sesionando. Entonces, cuando se tomaron decisiones, todos los integrantes de las provincias, cuando sus representantes votaban en contra o tenían una decisión en contra de las provincias que los habían contratado, decían, no, estos son alquilones de Urquiza, era gente alquilada, ¿no es cierto?, que justamente estaban tomando decisiones en favor de las provincias, vamos a ir en contra de las provincias porque estaban alquilados y no conocían la problemática de cada provincia en particular, ¿está? No era gente que ni conocía las provincias que estaban representando. Entonces, cuando se reforma la Constitución o se ingresa a Buenos Aires, ¿no es cierto?, a lo que es la República Argentina, terminando ese proceso constitucional en 1860, dicen, no, como requisito constitucional los representantes no pueden ser alquilados, no pueden ser, vamos a decir, contratados a los efectos de la representación. Tienen que conocer la problemática de la provincia. Entonces ahí ingresan 2 requisitos, que para ser diputado o senador tiene que ser nativo, o sea, haber nacido en la provincia, o tener al menos 2 años de residencia. Esa es la génesis histórica. O sea, la razón de cómo funciona la norma. Entonces, si a mí me dicen, llevándolo actualmente, que Davico no conoce Gualeguaychú, que no tiene idea de los problemas que tiene Gualeguaychú, que son un montón. Primero no podría ser ni siquiera caminar 2 calles, Palito, porque cuando la gente le preguntara, che, ¿cómo ves la ciudad? ¿Qué problema tiene? No sabría responderle. Y que no está consustanciado con todos los problemas y todas las cosas, o que es una revista, o que es alguien externo que no conoce, justamente eso hay que echarlo por tierra. Y te digo más, no es que estamos hablando de que Palito vive a 200 kilómetros de Gualeguaychú. Desde su casa, vamos a decir a donde está, vive actualmente en Gualeguaychú, a Pueblo Verano, el que quiera tomarse la molestia y entre en Google Maps, como lo presentamos al tribunal, hay 12 minutos entre su casa y el municipio de Pueblo Verano. Entonces, esta razón de que dice que está para la razón de la norma o la finalidad para que fue creada la norma, echa por tierra todo este razonamiento que sacando un artilugio, ¿no es cierto?, diciendo de que hay un domicilio forzoso y que no se puede probar la residencia. Todo lo contrario. ¿Cómo sigue? Ustedes apelaron inmediatamente y ahora esto va al Tribunal Electoral y al Supremo Tribunal de Justicia, ¿no?
Ahora va al Tribunal Electoral Sí. Provincial, no al superior. Ajá. El Tribunal Electoral es un organismo creado justamente de alzada, Sí. o sea, alzada, para que entienda la gente, es como una instancia superior, Sí. en donde se van a revisar todas las cuestiones que uno pone en la apelación, Ujú. como cuestiones que creen correctas. ¿Y quiénes resuelven ahí? ¿Quiénes son los que en el Tribunal Electoral van a resolver? Bueno, la composición del tribunal es mixta. Ahí está compuesto por 3 jueces, 2 de superior y 1 de primera instancia. ¿Quiénes son Luego, los jueces del superior, Juanín? la doctora Susana Medina, Ujú. el doctor Carlos Magno, el doctor Moya, y la parte política está integrada por el senador Daniel Olano y por el doctor Gianni. Sí, viste, no sé si lo escuché, estabas escuchando en la radio, recién Posadas habló de la reunión de Frigerio con Medina. Bueno, él planteó un poco lo mismo que decía vos, Basalo, ahora, como que cómo explica que es imparcial después de esa reunión con Frigerio. Primero, hay reuniones que son institucionales, Ujú. ¿no es cierto? Se dan en el marco de una institucionalidad, se publican, son públicas, no se esconden, no es que la escondo atrás. Por ejemplo, en el informe que dice Basalo, él dice que concurrió a la marcha, pero no dice nada, si gritó, no gritó, qué pasó, dijo, fue una marcha pacífica, Sí. en el informe que dijo, que presentó Basalo. Como si no nos agraviara, ¿no es cierto?, que tenía que ser con palo y antorcha la marcha para poder recusarlo. Ujú. O sea, creo que hay una conducta exterior que manifiesta que no es parcial. Sí. Ahora, si hay una reunión institucional en donde se tratan temas institucionales, pongo por ejemplo, nombramientos de personal o falta de personal, ¿cómo funciona, por ejemplo, la morgue de determinada jurisdicción? Ujú. Quiero aclarar que uno de los temas centrales en todas las provincias es cómo funcionan las morgues. Acá la de Gualeguaychú tiene tremendos problemas, ¿no es cierto? Pero vos decís que la reunión fue para hablar de eso y no de lo que estaba pasando con la Vico. Te estoy poniendo, Sí. no es por eso. Te estoy dando ejemplo de temas administrativos, por ejemplo, nombramiento, falta de personal, falta de material. Acá, por ejemplo, en el Tribunal de Juicio, uno va y quiere hablar y todos los organismos, los micrófonos, los parlantes no funcionan, ¿no es cierto? Y te podría decir 500 cosas más administrativas Sí. que no están funcionando. ¿Cómo está el avance de los tribunales que se están haciendo al lado de obras sanitarias? Sí. ¿Cuánto es lo que necesita la provincia? ¿Cuánto es el endeudamiento? Todas esas cosas que no son parte de una gestión administrativa que tiene que llevar nada más ni nada menos que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, Por eso te insisto, vos decís que esa reunión se dio en ese contexto y no para hablar de lo que estaba pasando con la candidatura de Palito. Pero por supuesto, si no, vamos a decir, hay otro tipo de reuniones que no trascienden, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos decir, tenemos que recusar al Ministerio Público Fiscal, a un montón de gente, pero no las publican esas reuniones, ¿no es Sí. cierto? Esta fue pública, se publicó, se sacó la foto. Es decir, si hubiera algo que esconder, le digo Sebastián, se reúnen en cualquier lado, no se sacan fotos, igual lo intentará. Es algo totalmente, me parece que no resiste el menor análisis acerca de la parcialidad de un juez. Porque te refiero, no es cualquier juez, es un juez que tiene funciones decisorias y tiene funciones administrativas en el tribunal. Entonces resuelve Susana Medina, Carlos Magno y ¿quiénes más dijiste? Ángel Luis Moya, Ajá. Daniel Olano y Giano. Ajá. Giano es el presidente de la Cámara de Diputados. De diputados. De diputados, sí. Sí. Y el vicepresidente de la Cámara de Senadores es el señor Daniel Olano. ¿Y eso cuándo va a ser? Bueno, nosotros, una vez que, como yo, por ejemplo, explico, cuando yo recibo la notificación, yo puedo presentar un escrito que digo que me apelo, o el secretario, en este caso el doctor Cuenca, me toma nota, o sea, escribe abajo la sentencia que yo apelo por causar un grado irreparable y pido que se me conceda recurso de apelación. Ahora estamos esperando que el doctor Basalo
prontamente nos conceda la apelación, y ahí vamos a tener un plazo para empezar a escribir lo que creemos errado en la sentencia. Presentamos ese escrito, ¿no es cierto?, diciendo por qué creemos errado, y eso viaja a Paraná, al Tribunal Electoral de la provincia, que tiene que revisar, ver si nosotros tenemos razón o no nos existe razón. Perdón, Pipu, el Tribunal Electoral, cuando pues ya hubo una impugnación previo a las PASO, Palito terminó compitiendo, ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijo que no había un régimen expreso de impugnación de precandidatos. Es decir, la ley Castrillón, porque se llama así, que regula las PASO en Entre Ríos, no prevé que alguien externo a lo que sean las candidaturas puedan impugnar porque falta algún requisito constitucional, como es que se alega de la parte contraria. Es decir, el argumento del Tribunal Electoral fue: yo no lo puedo impugnar o resolver sobre su impugnación porque todavía no es candidato, digamos, en esta instancia no me voy a meter. Claro. ¿Y vos qué pensás que puede hacer ahora que sí va a poder resolver? Ahora se tiene que expedir sobre el fondo de la cuestión. Y bueno, yo creo que sinceramente nos va a dar la razón. Por justamente toda esta confusión conceptual, por esta cuestión de que se han violado todas las garantías del debido proceso, integrando el tribunal con alguien que carece de imparcialidad. Se llaman garantías interiores del proceso. Es decir, no solamente las garantías procesales de la justicia están cómo se nombra los jueces que son de independencia y cuánto cobran, sino que qué conducta tienen, que no se lo puedan rolar de ninguna de las partes que está en discusión, en ninguno de los lados donde está la discusión. Juan, ¿y la apelación de ustedes va sobre los dos puntos? O sea, sobre la recusación de Vassallo y sobre el fallo de la residencia. Sí, pero a ver, ya claro, va sobre todo. Claro. Sobre el tema de Vassallo, va sobre el tema de la residencia y va sobre lo que hicieron de la prohibición del tercer mandato, que, digo la verdad, me parece que tampoco observaron lo que escribimos, ¿no es cierto? Porque les voy a contar un poco para que se entienda lo que escribimos, si no, ustedes van a decir, Juani está hablando sin saber o sin fundamento. Nosotros transcribimos en nuestro escrito que hicimos con el doctor Carrascal toda la discusión de la Convención Constituyente del 2008, para que ustedes se grafiquen. Entonces le decimos, señor tribunal, ¿usted quiere saber qué dice el 234? Vayan a ver qué discutieron Siri Cruz, Cuna, el doctor Carlín, el doctor Fabián Rogel, Américo Schwarman, que participaron de la discusión del régimen municipal. Y se lo transcribimos. En ningún caso de la discusión estuvo orientada a un caso como el de Palito. Sí se discutió la pertinencia de la reelección y en qué ocasiones se permitía ser reelecto o no. Pero en ninguna parte de la discusión que se dio el 22 de septiembre del 2008, en ninguna de las partes dice o habla de un intendente que fue electo y reelecto en un territorio y se presenta en otro territorio diferente. ¿Está? Claro, porque ahí también se pone en juego, Juan, y lo de los 3 mandatos, la prohibición que tiene la Constitución de Entre Ríos por los 3 mandatos. El otro día, no sé si lo escuchaste, estuvo Martín Piallo, el intendente acá, y me decía, bueno, él dijo que no se iba a meter en el tema, que él ya había manifestado que él creía que Palito no podía ser candidato, y él dijo, es como que yo empezase a elegir ciudades para seguir siendo intendente. Vos, ¿eso cómo lo ves, a lo de los 3 mandatos? Yo quiero decirle con mucho cariño a Martín, que él ya es abogado, que vaya, que haga el trabajo que nosotros hicimos, lea la Convención Constituyente del año 2008, que se fije en el diario de sesiones del 22, le estoy dando datos para que tomen, chicos, lo que contestan los agravios y el doctor Piallo y todo lo que quieran escuchar, busquen el diario de sesiones del 22 de septiembre del 2008, y si ellos encuentran el supuesto de Palito ahí, o sea, un intendente que se habló sobre un intendente que fue elegido y reelegido en un territorio y se presenta en otro,
le pago un asado y con todo, ¿no es cierto? Le apuesto un asado a cualquiera. Claramente el supuesto mental que tuvieron para legislar el 234 no estaba ahí. Entonces, por eso no hay una prohibición taxativa que diga la persona que es reelecta no puede presentarse en ningún lugar de la provincia de Entre Ríos. Si hiciera eso yo, digo, mirá, no se puede presentar nadie. Pero al contrario, no lo dice expresamente. ¿Y qué pasa cuando no lo dice expresamente en materia electoral? Que tiene que estar por permitir la participación y no por negar la participación. Juaní, eso es lo que sostenemos reiteradamente. Te hago la última, porque además de ser abogado de Palito, sos un tipo al que le gusta mucho la política. Olvídate de lo judicial. Pongamos que Palito no puede competir, que más arriba fallan igual que aquí en Gualeguaychú. ¿Cómo crees que afecta políticamente la decisión de que él no sea el candidato? Como un boomerang. Yo no sé si viste la marcha del sábado, la gente, si hay algo que certifica... No digas marcha porque a nosotros nos dijeron que no era una marcha. Manifestación, marcha, como decir, manifestación espontánea de las personas, como vos quieras ponerle. Sí. Nosotros creemos que la gente se está dando cuenta que el verdadero candidato que puede imprimirle un cambio, y la lista que lo acompaña, que son también de gente que fueron candidatos a la intendencia, que tienen amplia y sobrada trayectoria en la ciudad, en todas las cuestiones. Por ejemplo, en materia de salud lo tenemos al doctor Jorge Rocco, a Luis Castillo, lo tenemos a Darío Carraza, que fue candidato a intendente, está Marco Benchó, que es una persona plenamente capacitada en las cuestiones culturales. Podría nombrarte un montón de gente que ya ha estado y se ha postulado por ese lugar. No hace nada esto es lo que quiere hacer, sino un boomerang le estamos dando, y yo, desde el punto de vista político, le diría muchas gracias por todas estas cosas, porque lo transforman a Palito Davico en el candidato con mayor conocimiento de la provincia de Entre Ríos, porque se dan cuenta que una de las maneras de que Rogelio Frigerio no llegue a la gobernación es tratar de obturar de que Palito Davico concurra y se presente en las elecciones. Pero eso, nosotros si sucede, como vos decís, tenemos un respaldo, primero porque tenemos una excelente candidata a viceintendente que es Julieta Carraza, que aparte de ser abogada, tiene un don de gente, pero tremendo. Y después, la lista de concejales está integrada por toda gente con mucha experiencia, y las personas que rodean y los equipos técnicos que tenemos son de lo mejor. Y a esos equipos técnicos, aparte que son de lo mejor, se van a integrar, en estos días estamos haciendo una tarea de integración, los equipos técnicos de los otros candidatos, que también hay gente valiosa, muy valiosa. Entonces creo yo, sinceramente, que tenerlo, por ejemplo, al lado de Osvaldo Brand, que integraba nuestro equipo técnico en la parte de deporte, Pipu, que vos lo conocés, ahora se integra Guillermo Nicodén, en educación pasa lo mismo, vamos a decir, en gobierno hay otros abogados que se integran, está el doctor Dargain. Entonces yo creo que más fuerza y estructura y solidez le da al espacio. O sea que no creemos que desde el punto de vista electoral no vas a causar millas, sino que va a generar un boomerang que va a decir, mirá, Palito puede estar o no puede estar como candidato, pero estar va a estar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista político te lo digo, porque muchas veces la gente confunde decisión política con los cargos, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que tiene, vamos a decir, definiciones y concepciones políticas sin cargos. Juaní, creo, sinceramente, para cerrarte, esto lo que va a hacer es ponerle un sello diciendo lo que realmente nos daña, porque esto de atrás está el oficialismo, hay que decirlo, como ya lo he dicho acá en este espacio muchas veces, está el oficialismo. Lo que realmente daña al oficialismo y genera este estado de desesperación es que esta lista gane la elección. Juaní, gracias por el tiempo, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande. Juan Ignacio Weinberg, abogado de Palito Davico, bueno, con una postura obviamente muy fuerte en contra de lo que fue el fallo, y después sobre el final hablando de la cuestión política, que es una cuestión que habrá que esperar hasta el 22 de octubre. Absolutamente contrafáctica hoy. Para ver qué es lo que pasa, siempre y cuando en otra instancia se resuelva lo mismo que aquí en Gualeguaychú y Davico no sea el candidato todavía. Sí, hay que decir, y esto lo que contó Weinberg, un apoyo general de todos Juntos por el Cambio el sábado. Estaban todos los precandidatos, estaban inclusive precandidatos a senadores que perdieron la elección y demás, o sea, como que está encolumnada la tropa. Vaya a saber uno si es para la foto o por convicción. Bueno, en un rato viene Álvarez, ¿no? Viene Francisco Álvarez, así que vamos a estar hablando con él a ver cuál es su postura y qué visión tiene de todo lo que ha pasado en las últimas